RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Después de las noticias, es de nuevo el tiempo del misterio aquí en Radio Nacional, con este programa especial que estamos haciendo desde el Paraninfo de la Universidad de Alicante. Os pido de nuevo un aplauso para que se sienta ese calor de todos los que estáis aquí en todas las partes del mundo donde nos escuchan. Tenemos muchos invitados aquí con nosotros esta noche. Estábamos hablando con Jon Aizpurua, llegado desde Venezuela. Nos vimos en Venezuela, ¿te acuerdas? Espera, colócate un poquito el micrófono y espera para que no hagamos ruidos, que si no se nos enfadan nuestros compañeros. Vale. Miguel, nos hemos visto en muchos lugares y sin tener el don de la ubicuidad. Te digo eso de Venezuela, ¿sabes? Porque a mí me hablaron de la montaña de Sorte. Sí. Y estuvimos allí. ¿Aquello que se da allí es espiritismo o no, en absoluto. Brujería o qué es? Tampoco. La montaña de Sorte es una montaña sagrada donde está el... ¿Cómo era el...? María Leonza. La reina María Leonza. Cacique Guaycaipuro y el libro Felipe. Sí, de todo el Partenón indígena. Sí. Es un culto aborigen de raíz indigenista que se funde con tradiciones católicas, donde el santoral que adoran los creyentes pues está vinculado a la iconografía católica. Sin embargo, a nadie se le ocurriría decir que eso es catolicismo, porque sería injusto. Yeah. Pero al mismo tiempo han incorporado creencias antiguas, ancestrales, ritualísticas, ceremoniales. También de alguna manera ha permeado la influencia de Kardec. Entonces todo aquello, porque hablan de mediums, hablan de trances, y con un lenguaje pues específico. Yeah. Ese sincretismo es fundamentalmente católico, con tradiciones indigenistas y con algunos elementos tomados de la visión de la práctica espírita en la mediunidad. A diferencia de, por ejemplo, en Brasil, la Umbanda es un sincretismo de origen africano que luego toma elementos católicos en Brasil y naturalmente también tiene una influencia kardecista, la Umbanda, que tiene como objetivo, eso hay que decirlo, las prácticas hacia el bien. A diferencia de la Quimbanda, que es un sincretismo también afrocatólico mediúmnico, pero cuyo objetivo ético es provocar por medio de hechicerías y otras prácticas de este tipo, provocar el mal. Tenemos el vudú en Haití, que es claramente africano y que tiene algunos que otros componentes católicos y ritualísticos mediúmnicos. En Cuba la santería se hizo una religión popular y tú y yo hemos conversado más de una vez que conocemos Cuba, que allí se ha producido una auténtica paradoja, la de un gobierno que se declara marxista-leninista y sin embargo protege abiertamente la práctica de la santería en nombre de que es una práctica popular. Y en Cuba fueron prohibidos durante muchos años, ahora no, todo lo que significaron corrientes esotéricas, fue la masonería, la antroposofía, la teosofía, el espiritismo, las escuelas gnósticas, las escuelas Rosacruces, todo eso fue cerrado en nombre de un Estado ateo, ¿no? Y sin embargo la santería se convirtió, lo llamo yo así, en la religión de un país oficialmente sin religión. ¿Cómo se nota que eres profesor, eh? No tengo mucho tiempo, tengo que preguntarte dos cositas. ¿Los poderosos acuden a este tipo de cosas? No hablo ya de espiritismo, a la magia y a toda esta serie de poderes, de santería, etcétera, etcétera, etcétera. Mucho. Se habla mucho de los militares vinculados a todo este tipo de sincretismo, porque el estereotipo del hombre militar, ese biotipo, es la búsqueda del poder, la autoridad, la disciplina, y sienten que allí adquieren algún tipo de poderes especiales para ejercerla. También las personas muy adineradas se les encuentra muy camufladas, pero
vinculadas a estas prácticas, aunque en público no las reconocen, ¿no? Y el espiritismo, que es un movimiento básicamente originado en la Ilustración europea, más de la clase media blanca, aunque no siempre es así, pues tiene sectores sociales diversos, pero lo que predomina es la clase media. Me quedan 2 minutitos. La práctica que has visto más dura, yo no hablando de espiritismo, de esos medium que de repente curan. Yo en Brasil, fíjate, vi a uno que cogía un clavo como este, había un paciente que no sé qué tenía, le puso el clavo aquí en la sien y le dio un golpecito. Sí. Y se lo metió dentro. Y el tipo, yo le preguntaba, ¿te ha dolido? No, me ha dolido. Salió, quitaron el clavo, había un poquito de sangre y salió tan tranquilo. Teóricamente le habían curado. ¿Hacen ese tipo de cosas tan brutas? La hacen, y en algunos casos son intervenciones más o menos quirúrgicas, muchas veces sin la asepsia, sin la anestesia, y a veces con resultados concretos positivos. En otras ocasiones se producen los fenómenos de las obsesiones, la influencia dañina de un espíritu sobre una persona, y allí hay desde las prácticas exorcistas de origen judeo-cristiano hasta la desobsesión vinculada al espiritismo. Y sé que estamos con la tiranía del tiempo, pero te comento esto rápidamente, para que veas que muchas veces hemos tenido que auxiliar, en mi caso como psicólogo y espírita, hemos tenido que auxiliar en casos que nos sorprenden. A mí me han pedido más de una vez en radio y en televisión que diga algo, y recuerdo un caso en una ciudad de Valencia, en la ciudad de Valencia, en Venezuela, donde llegó a un grupo espírita, una familia pidiendo auxilio, una medium, una señora absolutamente descontrolada, donde los psiquiatras no encontraban qué hacer, nos pidieron ayuda. Y Miguel, amigos que me ven, yo soy ajeno a cualquier fanatismo o a cualquier exageración. Quiero decir que con todo el asombro del mundo, yo vi este caso. Otras veces he visto cosas parecidas, pero este caso en concreto lo vi en un fenómeno allí de obsesión profunda por una entidad muy malvada que nos retó, nos desafió cuando intentábamos ayudar, y nos dijo, ustedes pueden hacer esto. Y la señora, en el aire, por decirlo así. ¿Levitando? No levitando, pero sin ropa, con mangas cortas, sí. Y como si hubiese un cuchillo, una navaja, en el aire se cortaron todos los brazos, sangrantes, que hubo que llevarla al hospital, sin objeto físico que cortara. De modo que todo eso ocurre. La pregunta es, ¿ignorarlo? ¿Acudir simplemente a una explicación psiquiátrica sugestiva o psicológica? ¿O enfrentar que hay un mundo de paranormalidad, de mediumnidad, de fenómenos que, más que pertenecer legítimamente al ámbito de instituciones, incluyendo el espiritismo, deberían ser asumidas por una psiquiatría amplificada? Yo quiero decir, para quienes lo desconocen, que en São Paulo, por ejemplo, en Brasil, existe la Policlínica Américo Barral, la pueden mirar por internet, es la más grande policlínica psiquiátrica de Brasil, y es policlínica espírita. He estado allí unas cuantas veces, y allí todo el personal son médicos psiquiatras, y combinan la atención psiquiátrica, la atención médica, y aparte combinan con la atención mediúmnica espírita, y es una entidad reconocida por el Estado brasileiro. Así como Estado, mucha gente lo ignora, en universidades espíritas en Brasil, en Curitiba, en Porto Alegre, en Belo Horizonte, en muchas ciudades, donde ya hay una amplitud para entender que estos temas estudiados quizás filosóficamente por corrientes como el espiritismo pueden ser aplicados científicamente con personas en estas profesiones. Me encantaría, John, tener mucho más tiempo para estar contigo. ¿Forma de contacto? Bueno, un correo electrónico sería. Si quieres. O página web, o esas cosas ya. Un correo electrónico. A mí me gusta que las personas, cuando me escriben, yo siempre me comprometo a responderles, a darles una opinión sobre si estoy en condiciones de dar respuestas, porque cada día
Después de unos cuantos años en esto, cada día me descubro que tengo más preguntas que antes y menos respuestas. Sí, señor. Y tengo cada vez menos certezas también. Dímelo a ver, que lo apunto. Mira, a ver, se hace que mi apellido es vasco, por lo tanto es complicado. A-I-Z. A-I-Z. 1090 es mi emisora de radio en Caracas, 1090, donde yo trabajé, @yahoo.com. Ahí 1090 @yahoo.com. Pido un aplauso para él. Gracias, bueno, ha sido un placer. Gracias, Miguel, gracias a los amigos acá y gracias al público que te escucha. Gracias. El misterio puede abrir la puerta a otros mundos, desconocidos, sugerentes, a veces aterradores. Y tú eres la llave. Descúbrelo en Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Hola Miguel, buenas noches. Buenos días para ti. Desde Bogotá, Colombia, te saludo, dándote las gracias por toda la generosidad, por compartir tantos saberes, conocimientos y misterios. En las noches del sábado camino mucho con mi perro. Entonces, él sí sale un poco cansado después de estos espacios en blanco. Gracias. Llegado desde México, recibimos a alguien que conoce muy bien esa cultura que nos acerca a lo sobrenatural. Ha convivido con chamanes, con seres dotados de esa capacidad de traspasar el velo que nos separa del mundo mágico. Y acude al programa para contarnos algunas de sus experiencias y para alumbrar ese extraño camino. Ya le saludamos, está aquí con nosotros en Alicante, llegado desde México, Hugo Segoloni, a quien os pido un aplauso para él. Creo que fui el que te bauticé como el jaguar blanco. Sí, señor, la que liaste. ¿Por qué? Porque de veras ya se me quedó, que además me encanta. Porque es un honor. De verdad que este hombre te dé un sobrenombre maravilloso, porque además me puso jaguar blanco porque mi animal de poder, como él sabía, es el jaguar. Y blanco porque, como pueden ver, pues tengo el pelo blanco. Pero además porque creo que pertenezco ya a esta familia de Espacio en Blanco. Muy familiar tuyo. Yo así te siento. Has recorrido 70 países en los últimos años, has dado charlas en montones de lugares en Estados Unidos, eres un huracán cuando te pones a dar esas charlas. Has escrito un libro que se llama El legado de la chamana, y hasta ahora hemos estado hablando de gente o de personas, salvo John, que estudian estos fenómenos desde el punto de vista más intelectual o científico. Tú has vivido con chamanes, has estado en ese mundo. ¿Cómo es eso? ¿Hay otro mundo que no nos han enseñado? Yo creo que lo difícil es pensar que no haya otro mundo. O sea, lo difícil es pensar que somos materia nada más. O sea, si el universo nos lo está diciendo, el universo es 94% espacio, magia, y solamente un 4% de materia, ¿por qué vamos a ser nosotros nada más materia? Imagínense qué triste, ¿no? Decir, nazco, muero, me reproduzco. No, primero me reproduzco y luego muero, porque si no, no me puedo reproducir. Entonces, muero y se acabó la historia. No, hombre, es al contrario. Pensar que somos otra cosa, y somos otra cosa. Somos seres de energía que habitamos este recipiente, este cuerpo, esta materia nada más. Aquí estamos de paso. Muy poquito tiempo, 100 añitos. Si quieres te dejo y sigues tú solo con... No. Ya sabes. Has estado con chamanes. Significa que existe ese otro mundo. Dame pruebas de ello. ¿Qué has vivido con ellos? Bueno, salir del cuerpo,
Yo la primera vez estaba muy tarado, como sigo siendo, y entonces necesitaba yo una prueba de todo lo espiritual, ¿no? Porque meditabas y así esto y lo otro. Y yo andaba muy tarugo. Entonces una vez estaba frente al fuego, frente al abuelo. En México, en esas culturas, a las piedras y al fuego, esos los llaman abuelo. Qué curioso que sea. Porque de ahí venimos. El fuego es nuestro abuelo, de ahí venimos, ¿no? De los soles. Entonces estaba ahí viendo, de alumnito, ¿no? Viendo el fuego y los tambores y el chamán dando vueltas y eso. Y de repente se me acerca y me dice, ven. Y cuando un maestro te dice ven, no le dices a dónde, no, tú vas. ¿El maestro era el chamán? Sí. Entonces me lleva lejos, ya no se veían los tambores, ya no se veía el fuego, y me dice, toma mi mano, me da la mano, y salgo del cuerpo, lo veo a él volando, a mí volando, y mi cuerpo abajo con el de él. Ya sabes que caí como rápido, ¿no? No te había tomado nada, ¿no? Tequila, no. Tequila de esas cosas que tomas en México. Nada. No había plantas de poder, el poder lo traía él. Entonces cuando bajo me dice, ¿tuviste miedo? Le digo, no, yo aquí paseando, mijo. Te lo hiciste encima del miedo que tenías. Sí, claro, hombre. Le digo, oye, avisa. Me dice, si te aviso, no vas. No vas, por el miedo. Lo que nos detiene aquí es el miedo. Vale, ¿saliste y qué pasó? ¿Solamente eso? Nada más. Esa fue una experiencia. Yo dije, yo soy conciencia, yo soy lo mismo, y me estoy viendo y tengo mi información, pero aparte está ahí donde habito. Entonces yo dije, ahí habito, ahí voy a estar un tiempecito, pero yo soy luz. ¿Ah? Esa gente que sabe que nosotros nos hemos olvidado, ¿qué sabe? Que nosotros, te digo, hemos olvidado. Quizá el contacto con la naturaleza ha sido lo que les ha llevado a esa sabiduría, a conocer que hay más dimensiones que ahora está empezando a demostrar la ciencia. Yo creo que recuerda. ¿Recuerda? Están abiertos al recuerdo, porque nosotros sabemos. Todos nosotros sabemos que somos algo más, pero la materia te dice, no creas, porque la materia tiene miedo y te quiere infiltrar el miedo. Todos los tiranitos, estos que andan ahorita pululando. ¿Unos cuantos, No, hombre, unos cuantos y se están brotando más. ¿Por qué? Porque tienen miedo. ¿Sí? Y entonces lo que quieren es infundar terror en los demás. Por eso hacen sus guerritas, por eso hacen esto, amenazan, porque tienen miedo. La materia no quiere que te vayas, no quiere que sepas que eres algo más, te quiere atrapar. Cuéntame alguna otra cosa que hayas vivido con chamanes. En algún otro programa hemos hablado de... ¿Cómo se llamaba aquel que nos llevó? Don Julio. Don Julio. Pero cuéntame alguna otra cosa que hayas vivido con chamanes. Bueno, con Julio vivimos una experiencia muy bonita. Él era maestro de la tradición, un guardián de la tradición de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl es Quetzal, es lo sublime, Coatl es la serpiente, lo terreno. En nuestro camino, ¿no? De lo terreno ir a lo sublime. Entonces este hombre, ¿te acuerdas? 80 y tantos años. Había estado enfermito 15 días antes a punto de morirse. Enfermo. Y nos subió. Porque venía Miguel y yo le decía, oye, quiero que conozcas a este hombre. Me dice, vamos. Que incluso había yo perdido el teléfono. Fíjate lo que son las cosas, ¿no? Y no sabía cómo contactarlo. Entonces cuando llega Miguel a México, y eso le digo, ¿qué crees, mi hermano? No encuentro a Julio, man. No tengo el teléfono. Y me dice, Miguel, vamos. Pues órale, vámonos. Y nos fuimos al pueblo donde vivía él. Y él dice, lo vamos a hallar. Dijo Miguel. Y le digo, vale. Pues empezamos a caminar y a preguntar, ¿te acuerdas? Y llegamos a la casa de él, ya salió la señora y le decimos, oye, aquí está Miguel, quiero que conozca a Julio. Y eso está en la milpa. Pues vayan a la milpa. Y ahí fuimos la milpa es el huerto. El huerto, estaba ahí en la milpa, ¿no? Con el maíz, el dios maíz. Y entonces estaba ahí y le empezamos a gritar y ya salió. Dice, porque ha estado muy malito, dice, estaba a punto de morir. Dice, a ver si los quiere subir, porque salió ahí Julio. Le digo, oye, compadre, viene Miguel, mano, mi amigo, vamos a la poza de Quetzalcóatl, ¿no? Donde fue bautizado Quetzalcóatl. A la cueva donde nació Quetzalcóatl. O sea, era todo un viaje mágico. Y dice, vamos. Y ahí vamos. Y pues viejito, tú dices, pues hombre, me la chuto yo bien también, ¿no? Qué paliza nos pegó por el monte. Compadre, 8 horas de subida, 8 horas de bajada, y este hombre como cabra montés. Y nosotros, mira, yo con la lengua de fuera. Espera, este señor tenía tanta sed que se paraban los charcos y bebía agua de los charcos. Te lo juro, así tal cual.
Sí. Y esa fuerza que tienen los chamanes estos, ¿eh? ¿Cómo se transforman, verdad? Hijo, man. Además, te habla quedito, ¿te acuerdas? Hablaba quedito, que tú te tenías que pegar casi porque no, pero cada cosa que te decía una flor de sabiduría que dices, uy, a ver, dame más, mano. Te va hablando mientras va caminando, pero tranquilito, y ahí va. Nos bautizó con el nombre. Sí, señor. A ti te puso viento, ¿no? El dios del viento. Viento. A mí me puso, fíjate, Tepeyolotl. Yo dije, qué raro que... Bueno, te cuento rápido. Lo que sí, hacía porque hay más Julio, invitados, ¿eh? Rápido. Sí. Lo que hace Julio es pillar el nombre para bautizarte. Te va a echar agua para bautizo, pero pilla el nombre del viento, que el viento se lo susurre y te dice cuál es tu nombre. Y siempre atina con algo que tiene que ver contigo. Entonces me puso Tepeyolotl, ¿ves? Le digo, vale. ¿Qué significa? Corazón del monte, pero también es usado en alguna tradición como el jaguar. Yo cuando dije es que ven otras cosas, saben otras cosas y viven otras cosas, lo que todos podemos vivir simplemente abriendo el corazón. Te iba a preguntar por qué, ya que terminamos, ¿por qué saben esas cosas? ¿Porque tienen el corazón abierto? Tiene el corazón abierto, la mente callada, ¿verdad? Y los ojos muy bien puestos en lo más allá. Te digo lo mismo, me gustaría estar un montón de tiempo contigo, pero hay más invitados esperando. Forma de contacto, si quieren saber algo, ese libro, El legado de la chamana. Sí, no te preocupes, además, un minuto en espacio en blanco vale que muchos minutos y muchas horas en cualquier otro espacio. Bueno, forma de contacto, hugosemoloni.com. Y el legado de una chamana está aquí afuera. Mañana yo hablo, mañana lo pueden comprar. No trajeron muchos, así que adelántense para comprar. Y hace el prólogo un maestro majestuoso, que no voy a decir el nombre. No. Gracias. Os pido un aplauso para él. Hugo Semoloni, llegado desde México. Es un tipo poderoso. Radio Nacional de España. La radio por delante. ¿Por qué has hecho esto? No estaba segura de si me gustaría. ¿Cuál es el veredicto? ¿Sabías que Humphrey Bogart y Lauren Bacall estaban enamorados también del ajedrez? Tal vez solo silbar. ¿O que Ennio Morricone, Bob Dylan, Oppenheimer, Felipe II o Santa Teresa eran aficionados? Jaque mate. Jaquelandia, un punto de partida para contar historias humanas. Mi evasión, cuando no pienso en la música. A la playa nos vamos a un torneo que montamos entre nosotros. Jaquelandia, el podcast donde no es necesario saber jugar al ajedrez. En Jaquelandia buscamos habitantes mágicos. Escúchalo en RN Audio. Radio Nacional de España. ¿Qué hay al otro lado? ¿Te atreves a imaginarlo? Solo quien sale a buscar encuentra. Espacio en blanco. Siempre tu lado del misterio. Cambiamos de escenario y nos llega un nuevo invitado. Saludar a Carlos Sánchez Ortiz. Pido un aplauso para él. Llegado desde Córdoba, con más de 30 años de experiencia en neurología clínica, y más de 70.000 pacientes has tratado. Vaya, es algo que parece mentira, pero he trabajado mañana, tarde y noche durante, no 30. En el año 82 yo ya era neurólogo clínico en un hospital. ¿Y eso han pasado cuántos? No sé yo. 40 y algo, ¿no? No sé el tiempo. Más de 40 años. Déjame, con él vamos a hablar del cerebro y de algo que tiene que ver, va a dar una charla aquí también en este congreso, algo que nos está preocupando mucho a los científicos y sobre todo a los divulgadores. Hay una introducción que quiero que escuches. Otro experto se acerca a nuestra mesa para seguir hablando de misterios. El siguiente está muy cerca de nosotros, forma parte indisoluble de nuestra vida
y es un auténtico desconocido. Nos referimos al cerebro. El canal Rumbo Psicológico nos ofrece algunos datos curiosos sobre él. ¿Sabías que el cerebro humano tiene 100.000 millones de neuronas? Pero aquí viene lo realmente sorprendente. El cerebro humano genera más impulsos eléctricos en un día que todos los teléfonos del mundo juntos. Y no solo eso, el cerebro también es responsable de crear nuestros sueños, pensamientos y recuerdos. El cerebro es un experto en reciclaje, ya que puede reorganizar conexiones neuronales para adaptarse a nuevas situaciones. En resumen, el cerebro humano es un misterio fascinante que continúa asombrando a científicos y a todos nosotros. Vayamos a conocer más enigmas del cerebro y a tratar de explicar misterios, sobre todo el que sucede después de la muerte. Carlos, 100.000 millones de neuronas tenemos. Y dicen que 100 billones de conexiones dentro del cerebro y el sistema nervioso, porque el sistema nervioso no solo es el cerebro, es la médula espinal, son las raíces nerviosas que salen de toda la columna vertebral, es el nervio periférico y es el músculo. El médico neurólogo estudia desde el cerebro hasta el último músculo, por eso llamamos sistema neuromuscular. Y hay, pues como vives en una casa de 1.000 millones de habitaciones y solo conoces 2 o 3, el resto, la llave, no la encuentras y llevas buscándola años. Es un gran desconocido el cerebro, ¿verdad? Totalmente. Vale. ¿Tiene tanto poder como los teléfonos con esas conexiones que hace? Muchísimo más. Sí. Te ríes de la inteligencia artificial y de todo. 100 billones de conexiones interneuronales hay dentro de tu cabeza. Wow. A mí me habían contado, creo que ya lo había hablado contigo, lo hemos hablado algunas veces en el programa, que cuando te estás educando las neuronas se conectan y ya parece que no puede cambiar. Sin embargo, parece que últimamente los estudios están diciendo que las neuronas pueden volver a reconectarse. Sí, desde pequeñito, desde que eres un niño, hay un sistema de migración neuronal. Tú al principio naces con muy pocas células y hay una migración que es un sistema totalmente inteligente. Eso no es de casualidad. Esto lo ha inventado alguien que está por encima de nosotros. Y entonces empieza a haber una migración neuronal de abajo a arriba y las células se van colocando cada una en su capa de manera absolutamente fidedigna. Cuando no lo hacen bien, vienen las patologías connatales, que hay muchas también, porque eso falla. Y después de eso, pues hay cantidad de pisos en nuestro cerebro, unos conscientes y otros subconscientes. Tú tienes una parte automática, hago así porque quiero, pero braceo al caminar o parpadeo sin pensarlo. Otras neuronas se encargan de que hagas cosas sin tener que pensarlas. No tienes que pensar en que tu corazón funcione o hacer la digestión o sudar cuando hace calor. Pero sin embargo, estoy hablando porque yo quiero y golpeo la mesa porque quiero. Entonces, efectivamente, se ha demostrado. Al principio se creía que la neurona moría y ya no había más. Sí. Pero en estudios recientes se ha visto que hay regeneración, no tan intensa como en la piel, por ejemplo, que la piel se regenera de una manera rápida. Pero en el cerebro también hay regeneración celular y eso está demostrado. Y parece que se regenera más en la gente que ha trabajado mucho sus interconexiones. ¿Sí? O sea, el pobre hombre que ha trabajado con un pico y una pala tiene menos probabilidad que nosotros de tener regeneración neuronal. Es decir, que uno puede cambiar su forma de ser o la educación que le han dado si es te pongo un caso, un drogadicto que se ha metido de todo, ha machacado las neuronas, ¿se puede recuperar? O sea, ¿sus neuronas se pueden recuperar? ¿Es tan sabio ese cerebro que...? Depende del grado en la que lo coges. Yo he visto casos que no han tenido arreglo, por ejemplo, una encefalopatía alcohólica. Hay gente que bebe alcohol, el alcohol es un tóxico para la neurona y hay un momento en que tú pasas una línea, de ahí para adelante ya no tienes arreglo. Si te cortas el consumo del tóxico antes de llegar a la línea, puedes tener bastante arreglo. Y ese cerebro puede ser el que provoque esos estados alterados de conciencia que sí, así llamamos. Has oído hablar aquí de viajes astrales, chamanes que de repente... ¿O eso de dónde viene? Sin duda, eso no es biológico, eso no es la neurona. Nosotros conocemos la neurona desde hace mucho tiempo, muy poco tiempo. En tiempos medievales, grandes sabios, Leonardo da Vinci y toda la gente aquella, sabía mucho en su tiempo, pero hoy día no sabrían nada. Hoy un chaval adolescente es más conocedor que Leonardo da Vinci y que todos los sabios de aquella época. Y con el tiempo, pues
hemos ido evolucionando, no a la velocidad que nos gustaría, porque todavía existe la psiquiatría, que no se moleste ningún psiquiatra, pero la psiquiatría es el fallo de la neurología. Cuando realmente el ser humano controle el cerebro, el neurólogo será el que mande en todo. Y el psiquiatra se habrá quedado como una ayuda para cosas, pero porque realmente la psiquiatría se basa en entelequia mental, no existe. No existe un proceso físico que lo explique. Pero, a lo que me preguntabas, por supuesto que tenemos dentro de nuestro cerebro unos mecanismos que no hemos descubierto. Yo creo partículas subatómicas, mecánica cuántica pura y dura, y de hecho han descubierto ya microtúbulos que nadie sabe lo que es y que creen que es donde funciona la conciencia, que está en ciertas neuronas del cerebro, y tienen una forma ya bastante conocida. Se está estudiando mucho esos microtúbulos porque investigadores muy serios, muy listos, muy famosos en el mundo están pensando realmente que nuestra conciencia radica en esos microtúbulos que son capaces de sintonizarse con el universo. Entonces estarían sintonizados con todo el universo. Y esos microtúbulos, una vez que morimos, no sufren daño, simplemente pasan a otro nivel. En la experiencia cercana a la muerte, dicen que una vez que esos microtúbulos ya están como independientes, cuando tú vuelves a la vida, vuelven a introducirse en el sistema neuronal y vuelven a hacerte un ser humano biológico mortal, pero no mortal emocional ni de tema psíquico. Mira la cara que estoy poniendo. Te pregunto primero, ¿cómo podemos educar el cerebro? Y después hablamos de lo que pasa después de la muerte, a través de esos estudios que habéis hecho. ¿Cómo se educa el cerebro? Eso depende de tu genética. La genética para mí, que no se molesten los que no piensen así, yo solamente doy opiniones con todo el respeto para todo el mundo. La genética tiene un aquí y un aquí, y entre medias estamos la mayoría. Y nuestra genética está representado todo, nuestra longevidad, las enfermedades que vamos a tener, las características de bondad o de sinvergoncería o de deshonestidad, todo. Entonces, ¿No influye la educación? Sí, claro que influye, vale. Pero influye sobre un nivel. Si tú estás en un lado extremo de ser el peor del mundo, ya te pueden poner con el Padre Ángela que te dé todos los consejos del mundo, que probablemente sigas siendo un sinvergüenza. ¿Seguro que se le ponen con el Padre Ángela? Bueno, es un desfile. Vale. Si estás en el lado buenísimo, Madre de Teresa de Calcuta and Company... La ponen a parir por ahí también, ¿eh? Bueno, vale, es un ejemplo para que todo el mundo me entienda. Vale. La epigenética... Perdón, yo no digo que sea... mi máximo respeto... Se ha entendido. Vale, porque tengo que aclararlo. Para mí entonces, el que está en el otro extremo tampoco te puede cambiar mucho el ambiente, la epigenética. La mayoría somos seres humanos con unas condiciones intermedias entre lo bueno, lo malo, lo regular. Somos bastante normales en ese sentido, intermedio. Y ahí la epigenética sí nos puede modificar nuestra conducta. Pero para mí la genética es definitiva. Eso es como determinismo, ¿no? Si has nacido así, ya no puedes cambiar, y si es un tío malo. Incluso para la política. Yo creo que Lenin tenía una genética de suya. El otro, Hitler, por otro lado. A Hitler lo pones en un convento y lía la guerra. A Lenin lo metes en un no sé qué y la lía también. Seguro. No nos vamos a meter en política. Luego vamos a estar... Es conducta. Vale, luego te vas a quedar porque vamos a hacer una mínima mesa redonda con algunos de los participantes aquí en este congreso. ¿Qué queda después de la vida? Porque va a ser un poco tu charla en el cerebro. Has hablado de que ¿dónde va la conciencia? Has avanzado algunos datos. La conciencia tiene que ir a un sistema universal. En el universo no lo hemos descubierto, pero tiene que haber un sistema, como ahora hay ondas electromagnéticas. Tú ahora mismo, si mides las ondas electromagnéticas que nos rodean, hay millones, porque hay millones de teléfonos móviles funcionando en este momento. Todos emiten una radiofrecuencia y están aquí, por si tú te pilla aquí o te pilla en Australia. Pues eso tiene que bombardear todo el mundo para que tu teléfono suene cuando te llaman desde América, ¿vale? Entonces, ese sistema electromagnético que lo entendemos todos y que ya no nos asustamos de que podamos haber millones de personas hablando a la vez y las ondas electromagnéticas no se interfieran entre ellas, pues ¿cómo que no? Tiene que haber un sistema mucho más sofisticado que la onda electromagnética que mantiene nuestra conciencia viva y que la une con los demás. Y ya eso dependerá de si vuelves a reencarnarte o no, que eso ya no se sabe por qué. Yo estoy convencido que hay gente que no tiene que reencarnarse, pero hay gente que vuelve a tener, porque yo he tenido experiencias que he comprobado que la reencarnación existe. O sea, ¿crees en ello? Lo he comprobado. Lo he comprobado totalmente. ¿Cómo?
te lo explico en un minuto. Pues tenemos tiempo. ¿Puedes hacerlo? Yo tengo muchísima experiencia en lo que en la maquinaria desconocida que se le llama la Ouija. Yo he hecho miles de sesiones científicamente controladas. ¿De Ouija? Controladas por gente científica, grabando, tapándonos los ojos los que manipulaban el sistema, porque yo el primero que no sé lo que es, soy yo. Lo estoy diciendo neurocientífico. Sí, neurólogo, médico. Neurólogo, perdón. Y yo he hecho cientos, miles de sesiones y he experimentado cosas, pues por ejemplo, de la reencarnación. Esto te digo que nunca me he reído de esto, que la gente se ríe eso de la Ouija. Y ahí hay un sistema misterioso, pero donde se ponga el misterio, ¿eh? Mucho cuidado. Ajá. Un día haciéndolo salió un supuesto espíritu, yo no sé lo que es, pero es una fuerza desconocida, que me dijo socorro, 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 a una velocidad tremenda. Aquello costaba trabajo seguirlo. Quiero saber quién he sido en la otra vida. Bueno, ¿qué me dices? Dime algo. Soy el espíritu de una niña de 8 años. Mi padre me mató en Polonia hace tanto tiempo y me llamaba así. Y me voy a reencarnar ahora, en unos minutos, en Granada, en el hospital. Yo vivía entonces en Granada y estudiaba, estaba acabando la carrera de medicina, años 70. Soy más viejo que una banda de loros, pero no se nota. Y entonces, de pronto me dijo, ¿qué quieres que haga? Dice, dile a mi nueva madre quién he sido en Polonia. Me dio sus datos, su nombre, donde vivía. Entonces, ¿sabías que iban a nacer en...? Me dijo, voy a nacer en el Hospital Virgen de las Nieves en un rato. Por favor, busca a mi madre. Digo, ¿quién es tu madre? Nombre y 2 apellidos. Me dio. ¿Qué me dices? Nombre, primer apellido y segundo apellido. Yo vivía en Gran Capitán, a 10 minutos del hospital. Subí como una locomotora al hospital. Como yo ya era estudiante veterano, me sabía buscar los intríngulis del hospital y me fui a ginecología, tocó ginecología, a la enfermera de turno hablé, mira, tengo una conocida que va a dar a luz, dime por favor, fulanita de Copas, hay solo una señora pariendo y se llama... Fulanita de... Nombre y 2 apellidos. ¿Cómo te quedas? Pues mira... Eso me ha pasado a mí, ¿eh? ¿Y le dijiste que iba a tener una hija y que había sido...? No me atreví. Se dice me acojoné. Ya. No me atreví porque no me hubiera entendido esa señora. Si yo a esa señora le cuento que he hecho la Ouija y dice, este médico, este está loco. Porque esto yo, con mis colegas, muchos se ríen de mi experiencia. Supongo, ¿no? Sí, pero a mí me da igual. Soy capaz de hacerlo delante de quien sea y no me da ningún tipo de reparo decir lo que pienso, porque no le temo a nada ni a nadie, ni a la muerte. Lo único que le temo es darle el disgusto a mi hijo, a mi mujer y a mi familia y a mis amigos cuando me muera, pero me da igual. Vale, de última pregunta y entramos en una mesa redonda que van a subir más invitados. ¿Qué piensas de la inteligencia artificial? ¿Va a acabar con nosotros? No, que va. Mira, yo veo un paciente y le digo a la inteligencia artificial, bien dicho, los síntomas y me hace el diagnóstico. Tú ves a ese paciente, le cuentas lo que sea y no le te hace el diagnóstico ni muerto. Si tú no le das la información, dicen, a los médicos va a quitar de en medio la inteligencia artificial. Yo he hecho la prueba ya muchas veces, porque yo la manejo muchísimo. Pues no me acuerdo de un efecto adverso de un fármaco y le digo, oye, ¿el valproato sódico produce parkinsonismo? Si no me acuerdo, se lo digo y me lo dice. Y digo, dime los artículos. Y me lo pone. Magnífico. Para eso sirve maravillosamente, para hacer una revisión bibliográfica científica. Pero si tú tienes un enfermo que no sabes lo que tiene y lo veo yo y yo le digo muy bien toda la información, porque lo he hecho sabiendo lo que tenía y me acierta. Pero le tengo que decir, síndrome piramidal lateralizado a la izquierda, de 3 meses de evolución con no sé qué, paraparesia, no sé cuánto, los reflejos son así, tiene signo de Hoffman y de Babitsky y fulanito de Copas. Y me dice, tiene una esclerosis múltiple como la copa de un pino, ¿vale? Pero si tú ves ese paciente y dices, a ver, dime lo que te pasa, chaval. Voy a preguntar a la inteligencia artificial. No acierta. Porque no sabes extraer los datos. Ya. Esa es la historia. Entonces mucha gente le habla a la inteligencia artificial, no sabe extraer los datos y se lía el lío. Te vas a quedar un ratito más con nosotros porque encantado. Vamos a hacer una mesa redonda. Si quieres coger el caramelito. ¿Me quedo aquí? Sí, te quedas aquí. Vale. Os sentáis por ahí, ahora os doy paso. Forma de contacto contigo, Carlos, antes de que... El mejor neurólogo de Córdoba.com, no, eso es broma.
Carlos Sánchez Ortiz 55@gmail.com, y luego ponéis en Google Carlos Sánchez Ortiz neurólogo y ahí tenéis todas mis referencias. ¿Te está gustando estar aquí con nosotros? Estoy encantado aquí, estoy mejor que viendo pacientes y mejor que oyendo música. Esto es lo que más me gusta, pero no he podido publicar libros como todos mis colegas porque he tenido que dedicarme a la medicina clínica. Yeah. Y me he pasado todo el tiempo de mi vida estudiando neurología, y esto lo he tenido como una gran afición. Yo que me apunto a todo, dije un día que no quería volver a hacer más ouijas, pero bueno, algún día me animo contigo para ver qué hay por ahí, ¿vale? Unas cosas terribles. Os pido un aplauso para él. Ponemos otra introducción que tenemos preparada y wow, vamos casi terminando este programa especial. Espacio en Blanco con Miguel Blanco, aquí en Radio Nacional. Hola, buenas noches. Un saludo, Roberto, desde Tenerife, desde Barranco, Badajoz, para todos ustedes. Este congreso Vida después de la vida ha reunido a varios expertos en el mundo del más allá. Científicos, estudiosos, investigadores, escritores. Junto a ellas y a ellos, volvemos a tratar de encontrar respuestas para algunos de los interrogantes más vitales de nuestra existencia. Nos faltan ellas porque no teníamos mucho más tiempo para hacer la mesa más larga. Está con nosotros Hugo Somoloni de nuevo. Buenas noches, Hugo. Está Carlos con nosotros y viene un nuevo invitado, Daniel Cantó. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, gracias. Gracias a ti. Policía, escuchar lo que hace este señor. Policía, puedo decirlo, miembro de los cuerpos de seguridad, y además hace regresiones. Así es. Cuéntame qué haces. Breve, porque tenemos poco tiempo. Bueno, intento acompañar a otras personas en sus experiencias. A veces no sabemos muy bien dónde está el origen de esas sensaciones, emociones o síntomas que refieren, y bueno, pues lo que intento es, llevo ya unos cuantos años, unos 7, 8 años, cerca de 1500 regresiones que he podido acompañar a todas estas personas. Y bueno, pues mañana voy a dar una conferencia en la que, claro, voy a compartir con todos ustedes pues todo lo que he aprendido a lo largo de todo este tiempo. Y bueno, pues traigo datos y cosas que se repiten, ¿no? Como hemos hablado muchas veces de las evidencias, de la realidad, aunque no sea una ciencia, pero cuando algo se repite de esa manera, pues creo que hay que compartirlo con todas estas personas para que sepan un poco más. Vale. Este señor un día estaba haciendo su trabajo y de repente había alguien que estaba muerto, se había quemado, ¿cómo fue? Y ese muerto te dijo, se puso en contacto contigo para decir lo que le había pasado. Quiero luego que me analices esto y casi nos vamos yendo. Bueno, en el 2019 yo estaba trabajando, estaba de guardia, me llama mi jefe que asista a un lugar determinado aquí en Alicante, que al parecer había una víctima, y bueno, cuando yo llego a ese lugar, evidentemente era una zona de chabolas, en el que me encuentro una persona que está calcinada, con 35 años, y fui el primero en llegar. Y bueno, lo primero que hice era acordonar la zona para que no se contaminase el lugar. Y bueno, pues enseguida vinieron los compañeros, y las primeras pesquisas que se hicieron, pues evidentemente se creyó que había muerto esta persona de forma accidental, que pues evidentemente estas personas consumían drogas, consumían alcohol, pues seguramente que se hubiese quedado dormida. Y bueno, se incendió esa chabola con la mala fortuna que quedó atrapada con las vallas metálicas que recubrían, ¿no?, ese lugar, ¿no? Y bueno, pues allí nadie decía absolutamente nada, pero había algo que sentía, y bueno, pues me acerqué al cuerpo y bueno, le pregunté que si había sido un accidente. ¿El cuerpo que estaba muerto? Estaba calcinado. Calcinado. Y bueno, pues yo le pregunto efectivamente que si fue un accidente o si le habían quitado la vida. Pues no sé cómo explicar esto, pero yo de repente siento una sensación como si alguien me cogiese, me sujetara de los hombros, y había en el cordón que se hizo, en el cordón policial que se hizo, había un señor con una chaqueta de color verde, y me dijo, a ese al que le tienes que preguntar. Es una voz interna, ¿no? Era como algo telepático, ¿no? Y efectivamente me dirigí a esa persona, lo cogí así, lo saqué de la multitud de las personas. Y bueno, pues le pregunté que
que él y yo sabíamos lo que había pasado. Y de momento se pone a llorar y efectivamente me dice que había una persona que ha entrado en el interior y que ha prendido el colchón donde esta persona estaba descansando, ¿no? Te estaba diciendo que no había hecho ese acto. Así es. Vale, espera, ¿cómo se explica esto? Por sistema subatómico, lo que hablaba antes, por esa materia que todavía no sabemos cómo funciona, no sabemos su ley, no sabemos ninguna funcionalidad de ley, de decir como espacio igual a velocidad por tiempo, mc cuadrado, no tiene ley, pero tiene pruebas de que existe. Y todo eso está basado en una cantidad de circuitos neuronales subatómicos que funcionan sin que nosotros seamos capaces de averiguar todavía por qué y cómo. Y explican eso la Ouija, el espiritismo y 1000 cosas más. Hugo, desde tu punto de vista, el ser energía todavía no se iba y simplemente te habló, perdóname, y tú estabas abierto y pues lo recibiste la información. ¡Qué maravilla! Oye, cuando a mí me pase algo te voy a llamar. Perfecto. ¡Qué maravilla, man! No, estar abierto así es majestuoso, man. Sí, bueno, a las 2 horas, quiero puntualizar que a las 2 horas la presunta... la persona que lo había realizado se detuvo y bueno, pues la condenaron a 15 años de prisión y bueno, pues evidentemente tuve que escribir la comparecencia y bueno, claro, tuve que mentir, evidentemente. ¿Sí? ¿Tú no dijiste que por dónde te había venido? No decir toda la verdad. No dije toda la verdad. No, mejor dicho. Sí es ahí, que queda mejor. ¿Dónde aprendiste de la técnica de la regresión? Bueno, en el 2017-2018 creo que he aprendido con el mejor maestro que uno puede tener, con el doctor Juan José López Martínez. Que está por aquí hoy con nosotros. Así es. Un aplauso para él que... Y bueno, pues la verdad es que fue un honor poder formarme con él, ¿no? Y bueno, pues he aprendido muchas cosas. Desde los 3 años veía y sentía cosas que no les podía explicar a mis padres. Veía seres de luz en mi habitación y evidentemente pues a día de hoy lo que hago es conjugar la terapia regresiva con esa habilidad y poder acompañar a otras personas que han perdido a sus seres queridos. No solamente ayudamos a las personas que se ven, sino que también a las personas que también no vemos, que están y que se sienten. Tienes puertas abiertas que la mayoría no tenemos en tu cerebro. Eso quiere decir, ¿cómo se...? Esa es la explicación, que tiene circuitos neurológicos que nosotros no tenemos. Igual que el que no sabe música no tiene circuitos de la música funcionales, y el Paul McCartney los tiene todos. Pues tú tienes los circuitos que hacen posible que esa energía que decía Hugo la puedas utilizar de otra manera totalmente distinto al común de los mortales. ¿Tú cómo lo ves? No, perfectamente bien. Es real. Es real. ¿Qué cantidad de cosas desconocemos todavía de nuestra forma de ser? Yo no hablo solamente del cerebro, de nuestra alma, de nuestro... Todo. Por eso hay que creer. Hay que creer. Claro, creer es crear. Hay que dar la posibilidad, no hay que descartar nada. No descarten la magia está en nosotros, hombre. ¿Tú estás de acuerdo con eso, Carlos? Totalmente, estoy de acuerdo que somos unas máquinas en evolución, que puede durar la evolución miles o millones o miles de millones de años, y que esto está diseñado para que vayamos aprendiendo poquito a poquito, pero que nunca quizás descubramos el punto final de todo. ¿Cuánto nos queda por aprender? Qué apasionante, ¿eh? Nos queda por ahí. Maravilloso. Una música, os despido, porque vamos a tener música en directo esta noche aquí y tenemos que hablar con el intérprete. Ahora pido forma de contacto. Os he pedido a vosotros dos vuestra forma de contacto. Daniel Cantó, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo? danielcmregre@gmail.com o en las redes sociales Daniel Cantó Marco. Ahí me pueden encontrar. Os pido un aplauso para ellos y nos preparamos para escuchar música en directo, casi terminando este programa especial. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Y terminamos por hoy, como siempre. Ha sido un placer compartir este tiempo de Radio Mágica con todos vosotros. Ahora el aplauso es para todos los que habéis estado aquí. En un momentito vamos con un final de música aquí en directo. Gracias por haber estado, a toda la gente aquí en este Paraninfo. A cuidarse y a disfrutar de estos días
en los que el sol y la luz renacen en nuestro país, con el deseo de que traiga buenas cosas para todos, que paren las guerras, que no haya tanta injusticia, que nos entendamos un poco mejor. Será un placer estar en 7 días aquí en el Espacio en Blanco, y antes de marcharnos, saludar a Ricardo Andrés Tomás, que esta noche va a cerrar el programa. Buenas noches, Ricardo. Hola, buenas noches, Miguel. Qué guapo eres, tío. Sí. No, aparte por fuera, eres músico, ¿no? Flow Piano, ¿lo llamas? Flow Piano, sí, me llamo. El nombre artístico. ¿Haces música desde hace mucho tiempo? Pues ya hace 12 años, más o menos. Forma de contacto contigo, si quieren saber algo más. La web, flowpiano.es o .com, o buscándolo en las redes y en la propia web, y Ricardo Andrés Tomás. Vale, si queréis conocer algo más de ese personaje, lo estoy diciendo aquí a la gente que nos escucha, echar un vistacito. Es un tipo muy bello, no guapo, bello por dentro y por fuera. Muchas gracias, Miguel. Nos quedamos en tus manos y en ese piano que tienes increíble, y tú despides la música de este programa hoy. Muy bien. Y no vayáis después, nos hacemos una foto todos para celebrar que hemos estado aquí. Improvisaré un par de minutos y cerramos. Dale, con eso. tú cierras el programa. Gracias.